Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento conversaré con ustedes acerca de todo lo que tiene que ver con el marco jurídico de la emergencia. ¿Y por qué? Porque en un momento como el que está atravesando nuestra nación, es importante conocer qué tipo de protección nos da la ley cuando la tierra tiembla. Este programa lleva a ustedes, evidentemente, gracias a Latina TV y todo lo que tiene que ver con Latina Medios, así que puedes disfrutarlo a través de nuestras diferentes plataformas. En 4 momentos vamos a hablar acerca de un marco integral en cuanto a lo que tiene que ver con la protección de los derechos de todos los involucrados en este tipo de situación. Cuando atravesamos estas cosas nos damos cuenta que no estamos listos para manejar siniestros, que no sabemos incluso la magnitud de lo que implica unas circunstancias de estas y empezamos a notar justamente cuán vulnerables somos. En este sentido, el conocer justamente el hecho de que un terremoto no deroga los derechos humanos, sino por el contrario, se vuelve justamente una especie de escudo indispensable, el tema jurídico, es el punto de partida para la conversación del día de hoy. Fíjense que cuando hablamos de un evento de estas magnitudes, estas situaciones desde el punto de vista humanas que nos hacen no solo cuantificar las pérdidas desde el punto de vista financiero, sino de todo lo que significará emocionalmente poder levantarnos de ello, empezamos a hacer cuenta que lo que está a nuestro alrededor es justamente la ley. Son justamente cada uno de los instrumentos jurídicos que rigen nuestra conducta, los que el hombre ha establecido como una especie de garantía para poder de alguna manera salir de esta situación lo menos lesionados posibles. La Constitución de nuestro país, en sus diferentes articulados, consagran derechos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, todo lo que tiene que ver con la protección ante situaciones de vulnerabilidad como la que estamos pasando, sin dejar de atender los derechos a la vivienda, a la salud y a la seguridad social. Pero además de ello, la Constitución Nacional establece todo lo que tiene que ver con ese deber del Estado en cuanto a lo que es su conducta en situación de catástrofe, en situación de eventos naturales. Es decir, regula todo lo relativo a esta obligación estatal de prevenir, mitigar y responder adecuadamente ante una catástrofe. Por esta razón, el día de hoy nuestro programa se circunscribe a dar un trato especial a este tipo de circunstancias para que cada uno de ustedes sepa qué es lo que debe hacerse y lo que no, e incluso pueda tener más claro cuál es el escenario. Además, recordemos que en el plano internacional nuestro país ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, cuyo artículo 3 exige que todas las medidas que sean tomadas se atiendan evidentemente en base o en pro al interés superior del niño. Evidentemente también existe el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual consagra en su artículo 11 el derecho a una vivienda adecuada y a la mejora continua de las condiciones de vida. De igual manera, aparecen relevantes los principios rectores de los desplazamientos internos y los estándares que ha establecido, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la prohibición de regresividad en materia de emergencias. Pero, ¿qué significa todo esto en concreto, señores? Esto significa que el Estado no puede limitarse nada más a ayudar. Esto no es una situación en la cual se dice que los entes estatales van a venir a prestar una mano, sino por el contrario. Esto pone de cara el deber de 3 situaciones puntuales que el Estado debe abarcar. En primer lugar, respetar. ¿Y esto es qué? No interferir en el disfrute de los derechos de los involucrados, de las víctimas de esta catástrofe. En segundo lugar, proteger, impedir que terceros abusen de esta situación. Y en tercer lugar, y no menos importante, cumplir, adoptar todas aquellas medidas legislativas, administrativas e incluso presupuestarias para restablecer los derechos de todas las víctimas de esta catástrofe. Y lo importante acá, y lo que queremos señalar el día de hoy con este programa especial, es que la omisión en estos deberes genera tanto una responsabilidad interna como internacional. Durante estos primeros días, la prioridad, como todos hemos visto, ha sido salvar vidas, pero el derecho ya está operando. Acá se constata la realidad de que toda persona damnificada tiene derecho a recibir la asistencia humanitaria sin discriminación por raza, sexo, opinión política incluso o condición social.
Evidentemente hay primacía para los niños, niñas y adolescentes, quienes no solo tienen derecho a la supervivencia, sino también a ser protegidos contra toda forma de explotación, de abandono y de separación familiar. Y es acá en donde discutiremos acerca de la realidad que viene de cara a lo que nos está pasando y lo que se puede o no se puede hacer ante esta situación. Pero una cosa es lo que podemos hacer ante una emergencia, la reacción que puede venir de alguna persona que ayuda desde lo que es la empatía y el sentido común, y otra muy diferente, lo que debe hacer el Estado a través de sus funcionarios que se presumen preparados para este tipo de circunstancias. Uno de los errores más peligrosos que hay en este tipo de hechos es creer que como todo se perdió, no hay nada que reclamar. Y nada más falso que esto, señores. La pérdida, por ejemplo, de documentos de identidad no hace desaparecer la personalidad jurídica. De hecho, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente ordena al Estado el restablecimiento inmediato de la identidad de todos los niños y niñas e igual adolescentes que hayan sido afectados con el terremoto, y esto en un ánimo de que se garantice su registro. Todo niño no acompañado, y escúchese bien, debe ser puesto bajo custodia temporal segura, aplicando un protocolo de reunificación familiar para lo cual los jueces y fiscales de protección de niños, niñas y adolescentes deben estar preparados. Y en este sentido, se deben prohibir tajantemente adopciones rápidas o entregas a personas sin evaluación previa. Aquí hay otro aspecto medular del que no puedo dejar de hablar, y es el hecho del acceso a la justicia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos obliga a los estados a suministrar una protección judicial. ¿Esto qué significa en la práctica? Significa que cada uno de los damnificados puede y debe exigir judicialmente su reubicación. Además de ello, la prestación de servicios de salud, la reparación de los daños y la entrega de ayudas sin clientelismos, sin mayor situación de performance, de marketing, de redes sociales y sin mayor lentitud desde el punto de vista de la recepción. Por esta razón, en esta primera parte de este programa especial, la clave es reconocer que no están desamparados por la ley todas aquellas personas que han sufrido este terremoto. Existe un denso entramado normativo del cual podríamos hablar brevemente, en donde se convierte a la víctima en una titular de derechos que son exigibles a nivel nacional e incluso internacional. En las próximas partes de este programa especial vamos a profundizar justamente en estos derechos específicos que tienen los niños, además de los mecanismos de reclamo y evidentemente en cómo documentar las pérdidas para obtener justicia. Por ahora, llévense esta primera certeza. El silencio de los escombros debe ser contestado con la palabra firme del derecho a tu alcance. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy acerca de todos aquellos aspectos jurídicos que debe conocer todo ciudadano venezolano en una situación como la que estamos atravesando, tan terrible, de todas estas vidas que se han perdido y toda la cantidad de dinero en propiedades por la terrible circunstancia que padecimos el 24 de junio con estos dobles terremotos que, bueno, todavía nos tienen sorprendidos. En esta oportunidad quisiera abordar todo lo relativo al tema de los derechos innegociables de la infancia damnificada. Fíjense que ya es importante hablar de la infancia y ahora hay que añadirle a nuestros pequeños la infancia damnificada. Ese niño que entonces vulnerable ya per se, ahora se ve exacerbada ese riesgo por estar atravesando esta situación. Por ello, en esta segunda intervención vamos a hablar justamente de esa vulnerabilidad y de cómo cada uno de estos principios del interés superior del niño de los que le he hablado deben ser reconocidos no como letra muerta, sino como un pilar o como un faro que guíe la conducta de todas las personas que están interviniendo en este tipo de situación. Empecemos con la identidad. Fíjense que el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en concordancia con el 17 de la LOMNA, garantiza que todo niño sea inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tenga, evidentemente, derecho a un nombre y una nacionalidad.
En esta misma medida, también debe tener derecho a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. En una tragedia sísmica como la nuestra, muchos niños están siendo separados de su familia y la mayoría de ellos no tiene sus documentos consigo. El Estado, en consecuencia, debe desplegar operativos de registro civil de emergencia ya, no dentro de 15 días ni dentro de un mes, ya, con la finalidad de evidentemente constatar el hecho de que ningún niño quede invisible al sistema. Un niño sin identidad, señores, es una presa fácil para la trata de blancas, para la esclavitud sexual, para la explotación laboral y peor, para una adopción ilegal. Por ello, hay que denunciar sin ningún tipo de miedo, ningún tipo de temor, cualquier oferta de ayuda que pretenda llevarse a un menor sin el debido proceso. El derecho a la reunificación familiar es absoluto y esto es algo que debería ser nuestro pilar para todos. Y en este sentido, el artículo 9 de la Convención de Derechos del Niño permite ciertamente separar a un niño de sus padres, pero solo cuando sea necesario para su interés superior, bien sea por maltrato o quizás por abandono. Pero en una emergencia como la que estamos atravesando, la separación accidental debe ser reparada con la máxima celeridad. ¿Y qué implica esto? Esto implica que las autoridades creen bases de datos con fotos y datos de esos niños que no están acompañados y sean cruzadas con las de adultos que están buscando a sus hijos. ¿Y qué debemos hacer? Tenemos que prohibir cualquier traslado nacional o internacional de niños sin una orden judicial expresa y sin que sea agotada la búsqueda de la familia. Y esto es importante que lo reflexionemos porque la sociedad civil puede hacer mucho, puede haber mucha colaboración con los organismos oficiales de protección, pueden los consejos municipales de los derechos y defensorías del niño hacer pues mucha colaboración, pero lo importante acá es que todos conozcamos estos protocolos y exijamos que se cumplan porque estamos haciéndolo en nombre de esos pequeños que no tienen ni idea de qué hacer con su vida. La asistencia humanitaria también tiene un rostro infantil. Alimentación, agua, ropa y atención médica, ya sabemos que se está priorizando y evidentemente esas necesidades específicas de los niños deben ser cubiertas, pero también todo lo que tiene que ver con espacios amigables para la niñez. Es acá en donde entran justamente a ser protagónicos todos aquellos grupos, ONG, instituciones de música, de cultura, de arte que pueden ayudar desde el punto de vista lúdico y pedagógico a que los niños se distraigan un poco de la terrible situación por la que están pasando. Deben haber zonas de cuidado y zonas de juego con un personal capacitado, escúchenme por favor, en detección de abusos. Esto es algo que debe estar como prioridad en este momento, la formación en cuanto al indicador de abuso sexual. Lo que puede establecer en cuanto a la capacidad de diferenciar un trauma propio de lo que es esta circunstancia tan grave, tan catastrófica como el terremoto, pero también el tema de alguna otra circunstancia por la cual este niño o niña que no sabe lo que está pasando puede también unírsele, ¿no? Esto evidentemente tiene que mostrarnos que el tema del terremoto no puede ser una excusa para bajar la guardia, sino por el contrario, los riesgos de violencia sexual, los riesgos de reclutamiento por parte de grupos que se encargan al tráfico de niños, el tráfico de órganos y todo esto, debe ser algo que debemos tenerlo allí presente. Ni que hablar de la educación como derecho que no se suspende. Y ojo con esto, evidentemente entendemos que desde el punto de vista de la formación educativa y a los fines de prevenir riesgos, las instituciones deberían pues permanecer cerradas por lo menos estos días, pero el Estado debe garantizar al mismo tiempo espacios temporales de aprendizaje. Porque el punto acá, señores, es que la reconstrucción prioritaria de escuelas y dotación de útiles debe estar en toda la lista de cosas urgentes que hay que hacer. Los padres y cuidadores pueden exigir a las zonas educativas una reubicación inmediata de los pequeños en planteles cercanos que estén operativos y el hecho, ojo con esto, de la falta de uniforme o de partidas de nacimiento no puede ser barrera para el ingreso de ningún niño en este momento al sistema educativo. Además, recordemos que la escuela es un factor de estabilidad emocional y también de protección contra todos los peligros que pueden haber en la calle. Por esta razón, es importante también, y con esto cierro esta segunda parte, recordar eso que establece nuestra LOMNA en cuanto al derecho del niño a ser oído.
ese niño que evidentemente tiene derecho a expresar su opinión libremente, a que se le escuche. Evidentemente no tiene el desarrollo todavía cognoscitivo ni la madurez para decidir qué hacer o no con su vida, pero por lo menos que se le pregunte, que se le oiga, que se sienta integrado, que se sientan validadas esas emociones que tiene. En la próxima intervención les voy a ampliar acerca de todos los derechos que tienen las personas damnificadas y esos mecanismos que tienen para hacerlos valer, pero en este momento quisiera que se queden con esta segunda reflexión. Ninguna emergencia autoriza al Estado ni a los particulares a tratar a un niño como un objeto de caridad. No son ciudadanos que puedan ser cosificados. Son personas que tienen derechos plenos y derechos que los blindan y que nosotros debemos garantizar. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, en este programa especial que hemos creado para ustedes a fin de que se conozcan todos y cada uno de los derechos que están a tu alcance en situaciones de catástrofe como la que está atravesando nuestra nación. En este momento vamos a hablar acerca de todas esas técnicas forenses y el protocolo que debe seguirse para aquellas personas que fallecieron. Esos derechos de las personas que lo han perdido todo, vivienda, salud, documentación, integridad, pero también el derecho a la identificación digna de los fallecidos, porque poco he visto que se haya hablado al respecto. Nos toca hablar entonces de víctimas sin distinción de edad en esta oportunidad. Por ello, añadiré justamente a este tema que presta una delicada y susceptible atención, y es el manejo forense de los fallecidos, ese protocolo que se debe seguir para identificarlos. El día de hoy observamos que ya llegaron las urnas para estos más de 1.500 cadáveres y evidentemente es una forma sanitaria de contención, pero ¿cuál fue el tratamiento de esos cuerpos? Esto nos lleva justamente a reflexionar acerca de que el derecho a la salud en este momento adquiere una dimensión colectiva, ¿ok? El hecho de que estos cadáveres estén pues al aire libre, en condición de descomposición, exhibidos de pronto en un ánimo de empatizar con las personas que están buscando a sus familiares, nos coloca ante una realidad interesante, y es el hecho de cómo nosotros le estamos dando este abordaje y este tratamiento a esa dualidad. Por una parte, que el familiar que está todavía con vida y que desea saber si su familiar está allí entre los cadáveres pueda tener acceso, pero también el derecho de evitar una epidemia, una contaminación masiva y sobre todo resguardar desde el punto de vista de la probanza la identidad de esas personas que todavía no han sido identificadas. Ningún cadáver es un simple desecho, y esto es importante que lo reflexionemos. El derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos reconocen la obligación de tratar los restos mortales con dignidad y agotar todos los medios científicos para identificarlos. En Venezuela, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, CENAMEF, son los entes encargados de la identificación de víctimas en desastres y deben actuar conforme al Protocolo Internacional de Identificación de Víctimas de Desastres que ha desarrollado la Interpol. Pero, ¿cómo es ese protocolo? ¿Cuáles son esas técnicas forenses que se deben utilizar para la identificación de cadáveres en siniestros como estos, que se trata entonces de cadáveres en masas? Esto es un proceso multidisciplinario del cual hemos hablado en varias de nuestras emisiones, la importancia de la interdisciplinariedad, yo la llamo transdisciplinariedad. En primer lugar, hablemos de los métodos primarios y los más fiables, ¿ok? Hay que hacer un cotejo dactiloscópico, huellas dactilares, pero ¿cómo hacemos esto? He visto con preocupación algunas noticias de personas que, bueno, ya están optando por cortar las manos para verificar justamente estas crestas papilares de los pulpejos, pero ya va, esto tiene un orden, esto tiene una codificación. ¿Cómo sabemos que realmente se le está dando el traslado de la cadena de custodia y la identificación correcta a estas extremidades que están siendo amputadas de los cadáveres? Si la víctima tenía cédula de identidad, y evidentemente, siendo venezolano, lo más seguro es que así sea, esta huella debe estar registrada en el SAIME y
se puede colaborar a través pues, de los forenses con las muestras correspondientes para una identificación rápida, que incluso yo me atrevo a decir no es necesario que pasemos por algo tan bizarro como desprender las manos. Acá también se habla de un método que es el método, si se quiere, pues más expedito, que es justamente el tema de la identificación dactilar, y podríamos hablar de una conexión, de una interconectividad desde lo que son los registros, que ya sabemos que bien existen no solo a nivel del SAIME, sino a nivel pues de la banca misma, del mismo sistema Patria, que tanto se le obligó y se le indicó a los ciudadanos que se inscribieran con un fin justamente de tener estas datas y estos rastreos. En segundo lugar, la odontología forense, y es aquí donde empezamos a darnos cuenta cuán preparados o no estamos para este tipo de catástrofes. Se deberían comparar registros odontológicos pre-mortem, es decir, fichas dentales, radiografías, con estas características bucodentales de los cadáveres que son hallados. Pero la pregunta es, ¿tenemos estos registros? Los dientes resisten altísimas temperaturas, resisten también traumatismos y resisten el paso del tiempo. Por ello, si usted tiene un familiar desaparecido, lo ideal es que su odontólogo le dé una copia de su historia clínica dental como para poder hacer estas comparaciones. Pero la pregunta viene acá, ¿no es deber del Estado contar con patrones de comparación y con información odontológica forense para este tipo de circunstancias? Y vengo con lo tercero, el análisis de ADN. Este es el método más definitivo cuando no hay ni huellas ni dentadura aprovechable. ¿Qué pasa aquí? Podemos tomar muestras biológicas de los cadáveres y generalmente son hisopados bucales, un fragmento de hueso o quizás una pieza dental, un pedazo lo suficientemente manejable como para tener evidencia biológica necesaria. ¿Esto qué se hace? Esto se compararía con el perfil genético de un familiar directo y para ello se tienen que recoger estas muestras. Pueden ser, lo he dicho, de saliva de los familiares vivos, y se pueden hacer con una correspondiente cadena de custodia. Para ello, los diferentes organismos deben instalar centros de tomas de muestras, tanto a los familiares que están buscando a su gente desaparecida, como de los cadáveres. Entonces debemos interdisciplinariamente organizarnos para tomar estas muestras, para codificarlas, para llevarlas a una cadena de custodia y hacer los cruces genéticos para verificar si hay una coincidencia. Imaginen cuán importante sería para una persona tener una certeza, porque no hay nada peor que darle al ser humano la incertidumbre. Métodos secundarios de apoyo también pueden ser aplicados. Antropología forense, por ejemplo, determinar el perfil biológico, edad, sexo, estatura, patologías óseas. Esto nos ayuda a individualizar restos esqueletizados o fragmentados que probablemente encontremos al poder remover los escombros que están más difíciles de acceso. Efectos personales y tatuajes son en extremo importantes en este tipo de situaciones. Ropa, joyas, cicatrices, tatuajes, prótesis que usaba esta persona, siempre que sean descritos con precisión por sus familiares. Y para ello, ¿qué necesitamos? Tener una data de información. Ahora las redes sociales nos permiten tener con inmediatez fotos desde diferentes ángulos que puede usar un antropólogo forense para una reconstrucción anatomoantropométrica. Pero ¿estamos listos? ¿Lo estamos haciendo? El protocolo de gestión de cadáveres en un terremoto, basado con lo que dice la guía de la Organización Mundial de la Salud, la Interpol y la Cruz Roja, es sencillo. En primer lugar, búsqueda y recuperación con respeto. Los equipos de rescate deben marcar la ubicación exacta de cada cuerpo antes de moverlo. Y señores, ofrezco disculpas si estoy equivocada, pero las imágenes que veo no me dicen que eso se está haciendo. Hay que fotografiar, hay que hacer coordenadas con GPS para poder establecer de dónde se extrajo ese cuerpo. Los restos no deben ser separados violentamente de sus pertenencias. ¿Qué es más importante que mantener todo esto con fines identificativos? Además hay que hacer un registro del lugar del hecho. Cada cuerpo tiene que recibir un código único que lo acompañaría durante todo el proceso. Se tiene que embolsar por separado, se tiene que trasladar a una morgue temporal o a un centro de operaciones mortuorias con ese registro. El examen post-mortem es el tercer paso. El equipo forense debe tomar las huellas de las que ya les he hablado, las muestras de ADN, radiografías dentales, fotografías con todos estos efectos personales, y toda esta información debe hacerse de un expediente.
Además, hay que recopilar los datos premortem. Paralelamente, equipos entrenados, perfiladores criminales, que Venezuela tiene los mejores, deben entrevistar a familiares de esas personas que están desaparecidas, recoger sus fotos, historias clínicas, los odontogramas, la descripción de la ropa, los objetos que portaban, los tatuajes en el caso de que los tuvieran, y esto tiene que hacerse con apoyo psicosocial. Hay que hacer conciliaciones o cotejos como quinto paso. Este grupo multidisciplinario que debería estar integrado, forenses, policías, fiscalías, tribunales, debe cruzar esos datos con todo lo que tiene que ver la parte premortem y la parte postmortem para verificar esas coincidencias. Cuando hay coincidencias positivas, entonces en un método primario, por ejemplo como las huellas, se emite ese informe de identificación positiva y se agiliza este trámite. Finalmente, la entrega digna del cuerpo, que es uno de los cierres desde el punto de vista psicológico más importantes para las personas que están atravesando esto. Solo entonces el cadáver es cuando será entregado a sus familiares con un certificado de defunción que le permita evidentemente los trámites legales y el duelo propiamente dicho. En este sentido quedan, y escúchenme bien, absolutamente prohibidas las inhumaciones en fosas comunes sin identificación previa o cremaciones masivas que destruyan la evidencia. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Reflexionar que esta situación es una situación atípica, es una situación que no nos tenía de cara preparados para lo que se venía, pero hay protocolos que ya están estandarizados y que deben ser cumplidos. Esto incluye el derecho a ser identificados y el derecho sagrado a saber en dónde están nuestros muertos y, evidentemente, a recobrar su nombre. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy acerca de este programa especial que hemos diseñado para que cada uno de ustedes sepa cuáles son los derechos que tiene como ciudadano que acaba de pasar por una situación de esta y cuáles son los deberes del Estado, los deberes que tenemos como colectividad en ese ánimo de ayudar. Pasemos de la emergencia a la justicia. Hablemos sobre los mecanismos de exigibilidad y las recomendaciones prácticas que debemos tener en este tipo de situación. Llegamos así al último momento de este programa especial. De nada sirve saber que tenemos derechos si no conocemos cada uno de los caminos para hacerlos valer, y por eso tenemos 4 años al aire tratando de que esto sea parte de nuestra forma de día a día, al entender que el derecho justamente está para el alcance de todos. Por ello, les voy a dar una ruta de acción de 4 pasos que tienen que ver con la documentación, organización, vías administrativas y vías judiciales en este tipo de circunstancias. Primer paso, documenten todo. La prueba es la reina del proceso y lo hemos hablado en diferentes programas. Anoten los nombres, testigos, fechas, horas, lugares, tomen fotos de los daños. Ahora todos tenemos un teléfono celular, ahora todos tenemos acceso a las imágenes. Graben videos, descarguen, tengan toda la información audiovisual posible. Los bienes perdidos, inventárienlos. Las lesiones. Si hay familiares desaparecidos, recopilen, por supuesto, de inmediato lo que les dije, su ficha dental, fotografías recientes, descripción de la ropa que cargaban y objetos. Conserven sus cepillos de dientes, sus cepillos con los cuales se peinaban sin limpiarlos. Conserven sus objetos porque pueden ser utilizados más adelante como forma de cotejo de ADN. Exijan copia del censo de damnificados y de la constancia de toma de muestra de ADN que debe ser parte del protocolo durante todo este proceso de identificación forense. Todo papel y toda gestión debe estar documentada. Segundo paso, organización. Tenemos que formar comités de damnificados. Esto no acaba hoy, señores. Acá tenemos un camino que andar. Vamos a elegir voceros, vamos a mantener actas de reuniones. La Constitución protege el derecho a la asociación, el derecho a la participación. Estos 2 derechos están previstos en nuestra Carta Magna y en tal sentido la comunidad organizada puede presentar peticiones colectivas y vigilar que el protocolo de identificación forense se cumpla sin atajo alguno. Esto con el fin de evitar que se destruyan evidencias o se entierren clandestinamente a los fallecidos. Organicémonos para que esta ayuda continúe. Usted no termina donando ropa, llevando un pañal. Usted
seguirá ayudando en la medida en la que sea capaz de organizarse con este conocimiento. Tercer paso, vamos a agotar las vías administrativas. Defensoría del Pueblo recibe las quejas por la violación de los derechos humanos, incluido el derecho a la identidad de los fallecidos y el acceso a la justicia. Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, defensorías de los niños como guardianes de la infancia. Fiscalías del Ministerio Público, en este momento son vitales para la reconstrucción del país, para denunciar inhumaciones ilegales, negativas a tomar muestras de ADN, corrupción en las ayudas. Señores, que en este momento los fiscales levanten la moral ciudadana y hagan lo necesario para imputar, investigar y sancionar desde el punto de vista jurisdiccional a todas las personas que se han aprovechado de esta situación para hacer un acto propio y un acto inmoral. Las fiscalías están obligadas a recibir denuncias incluso verbales de lo que está pasando. SAIME, zonas educativas, Ministerio de Salud, Misión Vivienda, actívense, presenten peticiones formales con copias selladas. Ciudadanos, si ustedes no reciben respuestas, se agota la vía administrativa. Pero pidamos, nuestro derecho de petición es legítimo y hay que exigirle al Estado el cumplimiento de los deberes constitucionales que hemos suscrito en nuestro contrato social. Cuarto paso y no menos importante, acudir al tribunal. El amparo constitucional es un instrumento rápido, no requiere abogado, hemos hecho varios programas sobre el amparo constitucional y el juez debe resolverlo de manera expedita. Sirve para ordenar la entrega inmediata de medicamentos, reubicación, inclusión de protocolos, suspensión de desalojos en el caso de que hubieren, incluso para obligar a las autoridades a seguir todos los protocolos que hemos hablado el día de hoy, a no realizar cremaciones, a no realizar entierros masivos sin el debido proceso forense que medianamente les he explicado. También podemos acudir a las demandas contenciosas administrativas por faltas de servicios para obtener indemnizaciones en el caso que se agravan por omisiones del Estado. Pero si esto no funcionara, la experiencia nos ha enseñado que el plano internacional también está activo. Se pueden solicitar medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el riesgo de irreparabilidad, por ejemplo, para detener la destrucción de restos humanos sin identificar. Yo quisiera terminar este duro programa del día de hoy con 3 consejos finales. En primer lugar, no firmen documentos que no entiendan. Abogados que me están escuchando, asesoren gratuitamente a todas las personas que están pasando por esta situación. Y no firmen documentos que no entiendan, especialmente de aquellas personas que ofrecen soluciones mágicas, esos gestores que ofrecen acelerar entregas de cuerpos o ayudas. En segundo lugar, no renuncien a sus derechos por desesperación. Entiendo que cada una de las circunstancias por las que están pasando son indescriptibles, pero el sentido común debe privar. Y en tercer lugar, y no menos importante, exijan el cumplimiento estricto del protocolo forense. Solo la ciencia va a permitir devolvernos el nombre de lo que la tierra nos quitó. Esto es justicia, señores. Esto se hace justamente por dignidad. Finalmente, en nombre de Latina TV, nuestro irrestricto apoyo y solidaridad con cada una de las personas que han perdido todo, que han perdido incluso lo más valioso, que es la vida de los seres amados. Este es un momento de mostrar de qué estamos hechos, de aportar desde cada uno de nuestros espacios con lo poco o lo mucho que podamos, pero hacerlo desde el corazón. Y recordar, como lo hemos dicho desde que inició este espacio, que el derecho está a tu alcance.